No es solo para los seres humanos, sino también para los ecosistemas. Tenemos en el círculo polar ártico el oso polar. Y quizás si descuidamos nuestros esfuerzos, puede que dentro de unos años el oso polar se extinga por falta de alimentos o por falta de hielo. El ser humano también forma parte del ecosistema. Así que la pérdida de un componente del ecosistema puede provocar pérdidas en los demás componentes de dicho ecosistema. Hoy es un pájaro, mañana es algún animal y pasado mañana podrían ser los seres humanos. La temperatura no es más que un indicador del calentamiento del planeta. Otro indicador es, naturalmente, la relación entre la temperatura y la lluvia, las precipitaciones. Así que, si tomamos, por ejemplo, la zona mediterránea, el norte de África, el sureste de África, entonces vemos unas cifras que son realmente preocupantes. Vemos que la temperatura media en verano del Mediterráneo se prevé que aumente, digamos que entre 5 y 7 grados centígrados. Y al mismo tiempo, las lluvias van a disminuir entre un 20 y un 40%. Menos lluvia, temperaturas más altas, mucha más evaporación, lo que tenemos son condiciones de sequía. El aumento de la temperatura echará más leña al fuego, literalmente. Y en consecuencia los incendios forestales se extenderán más rápidamente, a mayor velocidad y con mucha mayor intensidad que en años anteriores. Así que lo hemos visto en el desastre de Nueva Orleans con el huracán Katrina, que se va a repetir en ciudades de todo el mundo. Estamos asistiendo a condiciones meteorológicas que no habíamos visto antes y que llegan con mayor rapidez que nunca. Récords en temperaturas, récords en inundaciones, en sequías, en incendios forestales, en huracanes. A cada momento se produce uno de estos desastres que suceden cada vez con mayor frecuencia. No hay ningún argumento convincente para afirmar que ha sido un pico en los desastres naturales y que van a declinar en el futuro. No, esta es la tendencia, así es como va a ser en un futuro previsible durante el resto de nuestras vidas. Ya es demasiado tarde, porque es inevitable un cierto grado de calentamiento del planeta. Incluso si detuviéramos todas las emisiones hoy, seguiría produciéndose un cierto calentamiento del planeta. La respuesta puede hallarse, por ejemplo, en las proyecciones del tercer informe de evaluación del panel de cambio climático, en el que se estableció claramente que vamos a asistir a muchos eventos de precipitaciones extremas. Es probable que haya muchas más olas de calor y también está la posibilidad de un cambio climático, un cambio abrupto del clima. Los científicos han descubierto que la temperatura de la Tierra se ve muy influida por el movimiento del agua a través de los océanos. Hay unas enormes corrientes oceánicas que se mueven muy despacio pero recorren distancias enormes.
La mayoría de los océanos del mundo, de hecho, forman parte de esta cinta transportadora de agua que sube desde el Caribe hasta el Atlántico Norte, llevando mucho calor. Y ese agua se hunde y viaja a través del fondo del Atlántico, de vuelta hasta el Polo Sur, y luego vuelve a subir en el Océano Índico. Es una configuración muy complicada, y cuando estas enormes masas de agua se mueven, llevan consigo una gran cantidad de energía en forma de calor o en algunos lugares en forma de frío, y hacen que algunos lugares sean más fríos de lo que lo serían sin esta influencia. En otras palabras, podemos decir que la circulación termohalina calienta la mayor parte de Europa. Ha habido varios estudios que sugieren que la corriente del Golfo podría cambiar en el futuro, como sin duda cambió en el pasado prehistórico. Algunos de los cambios drásticos de temperatura ocurrieron en tan solo unas décadas. Se piensa que se debió a la entrada de agua dulce en el mar. Con el calentamiento, el hielo se fundió. Y entonces el agua dulce fluyó hasta el mar y cambió la corriente oceánica. Un estudio reciente sugiere que la corriente del Golfo se ha debilitado en los últimos 50 años. Podrían darse los mismos mecanismos actualmente. Se aumenta el CO2 y se produce una fusión a gran escala de los hielos. Entonces el agua dulce podría desencadenar una glaciación durante un cierto tiempo. Realmente es muy difícil predecir la rapidez con la que pueden producirse estos cambios. Ese enfriamiento podría producirse en unas pocas décadas, o en el peor de los casos, en unos pocos años. Es como en la película El día de mañana. El panorama es muy complejo en cuanto a cómo va a reaccionar el hielo al calentamiento del planeta. Las temperaturas aumentarán más en el Ártico, por ejemplo, que en las latitudes inferiores, y esto se debe en parte a que el hielo, al fundirse, refleja menos luz, con lo que aumenta la absorción del calor en la superficie y, por tanto, las cosas se calientan más rápidamente. Si pensamos respecto al hielo que hay sobre el mar, porque en el Polo Norte la mayor parte del hielo son hielos marinos, que en 2050 ya no quedará nada de hielo en verano. Si no cambiamos nuestro comportamiento, vamos a asistir a cambios masivos en los próximos 50 años. Una de las cosas más seguras es que a más largo plazo, digamos de 300 a 500 años, parece muy probable que vayamos a perder las capas de hielo sobre Groenlandia. Ya están empezando a derretirse. Nos estamos acercando a un punto en el que resultará inevitable que la capa de hielo de Groenlandia se derrita. Esto supone un aumento del nivel de los mares en todo el mundo del orden de 6 metros, de 5 a 7 metros. Posiblemente esto signifique que muchas ciudades europeas de todo el mundo, pero principalmente europeas, queden sumergidas. La mayor parte de Londres quedará inundada y grandes zonas de los Países Bajos quedarán anegadas. Ya estamos notando que algunas de las pequeñas islas-estado están luchando contra el aumento del nivel del mar. Creo que los habitantes de Tuvalu se van a marchar pronto de allí, y creo que algunos de ellos posiblemente se hayan trasladado ya a Nueva Zelanda. Hay un acuerdo con Nueva Zelanda para que este país acepte a la población de Tuvalu, porque Tuvalu es un país con escasa altitud que pronto desaparecerá debido a la elevación del nivel del mar. Así que son especialmente los países con muy poca altitud o pequeñas islas-estado los que van a sufrir los resultados del cambio climático. Vamos a ver ciudades del tamaño de Dhaka en Bangladesh, donde estamos hablando de decenas de millones de personas en la ciudad y en las zonas circundantes. Entonces van a producirse enormes catástrofes humanitarias y enormes desplazamientos de la población.
Bangladesh se asienta principalmente sobre 3 deltas. 3 deltas de grandes ríos confluyen en Bangladesh, dando lugar a un terreno muy plano y de muy poca altitud. Apenas se eleva sobre el nivel del mar. Si tienes un ciclón que sube por la bahía de Bengala y alcanza a Bangladesh, y el nivel del mar está más alto, potencialmente va a haber millones de muertes. El número de ciclones tropicales y su intensidad también está aumentando. Japón solía tener solo 4 o 5, o a lo sumo menos de 10 tifones al año. Pero ahora se cuentan por decenas. Se están produciendo más de 15 a 20 tifones. Y en India y Bangladesh también está pasando algo parecido. En el peor de los casos, hay predicciones de que, por ejemplo, la selva amazónica o la selva de África Occidental simplemente desaparezca. Al cabo de 50 años, si no hacemos nada, nos daremos cuenta de que fue un gran error. El cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad en este siglo, no solo por lo que puede provocar el cambio climático, sino también por las otras variables que entran en juego: aumento de la población, problemas internacionales por el uso del agua. Estoy de acuerdo en que el cambio climático es un asunto de seguridad nacional, ya que por supuesto afecta a cuestiones como inundaciones, a temas como el suministro del agua, la desertificación, los efectos sobre los cultivos, puede afectar a infraestructuras a temperaturas muy altas como son los cables eléctricos. Creo que lo más importante respecto a estas diversas cuestiones es que los países, en primer lugar, se den cuenta de que el cambio climático es en realidad mucho más que una cuestión medioambiental y que afecta a todo. Sin ninguna duda hay un problema de seguridad internacional. Lo ha reconocido la CIA y lo ha reconocido el Pentágono en muchos de sus documentos. Este informe del Pentágono sobre el cambio climático captó la atención del público porque nadie esperaba que el Pentágono hiciese declaraciones públicas sobre cuestiones medioambientales y porque las predicciones de este informe son muy preocupantes. No se trata de unas predicciones claras en las que apuesten por que vaya a pasar tal o cual cosa, pero están diciendo, esta es la tendencia que estamos siguiendo. Este es el tipo de consecuencias que podríamos presenciar. El agua. Ahora se habla mucho sobre las guerras por el agua, que nos vamos a quedar sin agua y que muchos países entrarán en guerra para defender sus derechos sobre ella. Por ejemplo, en el norte de Kenia se ha visto un aumento dramático en los conflictos entre las tribus a causa de las sequías. Ha disminuido la cantidad de agua y ahora tienen menos agua para sus cultivos y sus ganados. Eso no es más que un pequeño ejemplo a nivel local, pero también va a haber conflictos entre países, especialmente en las cuencas de los grandes ríos, ríos importantes como el Nilo en África y el Ganges en Asia, que atraviesan muchos países. Pero yo creo que lo que va a pasar cada vez más en cuanto a los enfrentamientos por el agua es que vamos a ver más enfrentamientos internos, enfrentamientos entre estados dentro de un mismo país, entre ciudades, entre zonas agrícolas, entre aldeas que necesitan acceso al agua. Esto ya lo estamos viendo en algunos lugares, entre distintos estados de América del Norte, entre provincias en la India, entre partes de China, en España. No cabe duda de que el cambio climático constituye una amenaza mucho mayor para la supervivencia de nuestra sociedad que el terrorismo. Creo que no hay más que pensar en la cantidad de personas que se ven amenazadas por el terrorismo. Esos atroces atentados que se han producido en los últimos años, varios miles de personas han muerto por ellos. Y son grandes tragedias, pero pensemos en la cantidad de personas que murieron en desastres relacionados con el clima. 23.000 personas en Francia que posiblemente murieron por la ola de calor de hace un par de años, y 1.000 que murieron a causa del huracán Katrina, y las incontables miles de personas que mueren a causa de sequías y hambrunas en las partes más pobres del planeta y que nunca llegan a figurar en las estadísticas oficiales.
El cambio climático ya está matando a muchas más personas que el terrorismo, y en el futuro va a matar a muchas personas más. El cambio climático va a aumentar la cantidad de refugiados medioambientales. Tendrán que desplazarse para encontrar nuevos hogares, para encontrar comida, para encontrar trabajo. Cientos de millones de personas se verán desplazadas por el cambio climático a consecuencia de las sequías, las inundaciones y en algunos casos los incendios forestales.